Buen día, mi nombre es Carmen Fandos y yo trabajo en la sección Sensores Remotos ISIL de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, y yo les voy a comentar algunos aspectos de la superficie, de la superficie cultivada con trigo y garbanzo en las últimas campañas en la provincia de Tucumán. Ustedes pueden observar en la gráfica, en las dos gráficas que tenemos a continuación, la superficie cultivada, tanto con el trigo como con el garbanzo, en la provincia de Tucumán. Para el caso del trigo, fueron estimadas 83.200 hectáreas, que equivale a una disminución de 6.530 hectáreas con respecto a la campaña pasada, es decir, alrededor de un 7% menos. Con respecto al garbanzo, fueron estimadas 13.240 hectáreas, que implica una disminución de 1.190 hectáreas, alrededor de un 10% menos. Al hablar de nivel de departamentos, en el caso del trigo, se destacan el departamento Burruyacu, con un 40%, Cruz Alta con un 17%, y La Cocha con un 16%. Y en el caso del garbanzo, tenemos el cultivo de el departamento Burruyacu con un 64%, Cruz Alta con un 16% y Leales con un 10%. En la próxima diapositiva ustedes pueden observar la superficie con trigo y garbanzo en las últimas 5 campañas. En color rojo pueden apreciar el cultivo de trigo y en color azul el garbanzo. Si nos concentramos en la curva del trigo, podemos apreciar una tendencia descendente en general, con un mínimo que se registró en este segundo año de la serie, en el año 2017, con un máximo de alrededor de 121.000 hectáreas. Posteriormente, al año siguiente, se produce el mínimo de la serie con 73.000 hectáreas. Luego la superficie aumenta levemente, pero vuelve a bajar con alrededor de 83.000 hectáreas. En la próxima, con respecto al garbanzo, la superficie, la curva ustedes pueden observar en color azul, y vemos cómo se inicia con el mínimo de la serie, con alrededor de 11.000 hectáreas, luego la tendencia es creciente hasta alcanzar un valor de 17.000 hectáreas en el año 2018, luego la superficie baja y vuelve a ascender levemente hasta alcanzar las 13.240 hectáreas en la campaña pasada. En la próxima diapositiva ustedes pueden observar que sumamos a la superficie con trigo y garbanzo la superficie con soja, en color naranja, en verde el maíz, y en gris la superficie con caña de azúcar. Pueden apreciar que la superficie, la tendencia negativa de la superficie con trigo se debe a esa tendencia negativa también que presenta la superficie con soja. Es decir, en las últimas campañas viene disminuyendo la superficie con soja en la provincia de Tucumán, y esto es debido a un incremento en la superficie con maíz, es decir, tenemos un aumento en los niveles de rotación soja-maíz, y también se debe a un incremento en la superficie con caña de azúcar, sobre todo en los departamentos de la zona granera, en Burruyacu, Cruz Alta y Leales, principalmente en la zona norte. Más detalles sobre la superficie cultivada con trigo y garbanzo lo pueden observar en el reporte 198, que se encuentra publicado en la página web de la Estación Experimental. Bueno, en la segunda parte de la charla nos vamos a dedicar a analizar un poco cómo es la decisión de siembra del productor para el caso de los cultivos de invierno en la provincia de Tucumán. En la decisión de siembra de un cultivo, como todos sabemos, intervienen múltiples factores de tipo económico, ambiental, social, etc., y los cuales dependen tanto del cultivo como del año. Cada campaña es una situación particular. Pero en el caso de los cultivos de invierno, un factor determinante es la humedad que se acumuló en el suelo durante el periodo estivo-otoñal, como lo mencionó Martín Leal en su presentación.
es decisiva para los rendimientos, porque en nuestras condiciones, en la provincia de Tucumán, prácticamente son muy pocas las precipitaciones que ocurren durante el invierno. Entonces, nosotros nos planteamos el siguiente interrogante. ¿Cómo reacciona el productor en cuanto a decisión de siembra respecto a las condiciones ambientales previas a la siembra de cultivos invernales? Es decir, en un año que se presenta seco, ¿realmente baja la superficie en todos los casos? ¿O en un año que se presenta húmedo, realmente aumenta la superficie con respecto al año anterior? Entonces, para contestar un poco a este interrogante, lo que hicimos fue tomar los datos de lluvias mensuales de dos estaciones meteorológicas. La estación Monte Redondo, que se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Tucumán, en los límites entre el departamento Burruyacu y Cruz Alta, por lo cual decidimos tomar la superficie de estos dos departamentos en conjunto, y la estación Casas Viejas, que se encuentra ubicada al sur de la provincia, en el departamento La Cocha. Entonces ustedes pueden observar en la parte superior de la diapositiva un cuadro en donde se encuentran los valores de lluvias mensuales de la estación Monte Redondo, tanto de enero a abril, y en las diferentes campañas. Del 2013 al 2020, la 2021 todavía no está definida. Y podemos observar que diferentes colores. ¿Estos colores qué nos están indicando? Nos indican los porcentajes de precipitaciones con respecto a los promedios de referencia para cada mes. Como vemos, los colores fríos nos indican los promedios que están por encima, perdón, los porcentajes que están por encima de los promedios de referencia. Mientras que los colores cálidos, desde el amarillo al rojo, nos están indicando los porcentajes que están por debajo de los promedios de referencia. Si ustedes pueden observar en el cuadro, por ejemplo, en el año 2013 fue el año más seco, en donde predominan los colores cálidos, y especialmente seco los meses de marzo y abril, que son determinantes para la decisión de siembra del productor. Entonces, lo que hicimos fue definir cuáles serían años secos o años húmedos en base a esas lluvias, y nada más, teniendo en cuenta ese criterio. Entonces podemos ver que los años secos corresponden al año 2013, 2014 y 2016. Si se concentran en la parte inferior de la diapositiva, pueden observar los valores de superficie con trigo y garbanzo para los departamentos, la sumatoria de los departamentos Burruyacu y Cruz Alta. Cada una de las barras indican los valores de superficie para cada una de las campañas. Y el porcentaje que ustedes están viendo significa la variación de la superficie con respecto al año anterior. En general, se cumple la premisa de que para un año seco se espera una disminución de la superficie con respecto al año anterior. Sin embargo, para el caso del trigo, en los departamentos Burruyacu y Cruz Alta, vemos que ocurrieron excepciones, tanto en el año 2014, 2016 y 2018. En el 2014 y 2016 se correspondieron con años secos y sin embargo tuvimos aumentos de superficie. Bueno, en este caso, un aumento muy importante en el año 2014, pero ustedes pueden recordar que veníamos de una campaña 2013 en donde prácticamente la superficie había sido nula. Entonces, por más que el año 2014 fue un año seco, tuvo un mayor milimetraje con respecto a el año anterior, y sobre todo durante los meses de enero y febrero. Y en el año 2018 se dio un aumento de la, si bien corresponde a un año húmedo, la superficie bajó. Pero en este caso también tenemos que destacar que el mes, si bien tuvimos buenas precipitaciones en los meses de abril y en los meses de enero, febrero y marzo fueron muy secos. Para el caso de garbanzo, en la sumatoria de Burruyacu y Cruz Alta, podemos observar dos excepciones a esta regla. En este caso, en el año 2014, como veíamos, año seco, y sin embargo aumentó la superficie, y en el año 2019, donde fue un año húmedo, y sin embargo bajó la superficie. ¿Qué es lo que pasa en esta campaña? ¿Cómo se aspecta? Bueno, podemos observar que
Para Monte Redondo venimos con precipitaciones muy escasas en la primavera, como lo dijo Martín, con un perfil seco. Enero no escapó esa realidad, tuvimos precipitaciones por debajo del promedio. Si bien en febrero tuvimos precipitaciones por encima de los valores de referencia, marzo hasta el momento se presentó bastante seco, con precipitaciones por debajo de los promedios de referencia. Entonces, hasta el momento se perfila como un año seco. Y con respecto a Casas Viejas, o sea, haciendo el mismo análisis que hicimos para Monte Redondo, podemos ver los cuadros con los diferentes colores, y lo primero que se puede observar es que los años secos no son los mismos, no son exactamente los mismos que en Monte Redondo. En este caso tenemos como años secos 2013, 2016, 2018 y 2020. Es decir, la campaña pasada fue una campaña también bastante seca. Pueden observar, en este caso, las excepciones a la regla que estábamos viendo anteriormente, a la regla general de que cuando el año es seco la superficie disminuye con respecto al año anterior. En este caso vemos que son menos las excepciones, solamente en el caso de la superficie con trigo, solamente en 2 campañas no se cumple la premisa, es decir, en 2016, si bien fue un año seco, la superficie aumentó, y en 2017, si bien fue un año húmedo, la superficie bajó. Y para el caso del trigo, podemos observar, perdón, del garbanzo, podemos observar solamente una excepción en el año 2019, que corresponde a un año húmedo, y sin embargo la superficie bajó. Es decir, como resumen de estas dos diapositivas, perdón, de estas dos situaciones en cuanto a Monte Redondo y Casas Viejas, podemos ver que si bien en general se corresponde que en un año seco viene la superficie es menor y en un año húmedo la superficie es mayor, no se cumplió en el 100% de todas las campañas, tanto para el trigo como para el garbanzo. ¿Qué es lo que se espera para esta campaña 2021 en el sur? Bueno, hasta el momento, enero y febrero fueron, como decía Martín también, con precipitaciones muy por debajo de lo normal. En el caso de marzo, tuvimos precipitaciones por encima de los valores normales, lo que permitió ese mayor almacenaje de agua. Y bueno, hay que ver qué es lo que ocurre con abril si se mantiene esta tendencia. Muchas gracias por su atención. Yo hablé en nombre de la sección Sensores Remotos VISIC de la Estación Experimental. Esperemos que le haya sido útil esta información. Y cualquier consulta pueden mandarla al número de WhatsApp que aparece en la pantalla.